Último bloque de Zona Política, como siempre estamos aquí con nuestro compañero Jorge Basalo. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, Cristian, un gusto saludarlos a todos. Pensaba que en las últimas 2 semanas hemos escuchado en el marco del juicio de la causa La Perla y de otro campo de concentración que funcionó con anterioridad, que es Campo de la Ribera, 3 testigos muy importantes, en realidad todos lo son, pero en La Perla se calcula que pasaron más o menos 2.500 víctimas del terrorismo de Estado, no menos de esa cantidad. La gran mayoría de ellos, lamentablemente, hoy están en la lista de desaparecidos. Hay un grupo que pasó por días o por poco tiempo, pero hay un grupo de no más de 20 sobrevivientes que han pasado mucho tiempo, y estamos hablando de 1 año, año y medio, 2 años, y son estos sobrevivientes los que de algún modo no pudieron evitar ver lo que ocurría con los represores, con los genocidas, cómo hacían lo que hacían, tanta gente, víctimas que pasaron por allí y que hoy están en la memoria de esta gente. El lunes pasado... son una pieza fundamental, ¿no?, para estos juicios, son clave. Clave. El jueves pasado declaró, por ejemplo, Graciela Geuna, que se exilió en Suiza durante el año 79, regresó al país, declaró por casi 8 horas. El miércoles lo hizo Carlos Puceto desde España, desde Barcelona, mediante videoconferencia. La semana anterior lo había hecho Gustavo Contempomi también desde España. Y esta noche nos acompaña una de estas sobrevivientes que estuvo lamentablemente demasiado tiempo en este campo de concentración y por lo tanto su testimonio constituye la columna vertebral de la pieza probatoria de este juicio y, por ejemplo, del juicio, el primer juicio al terrorismo de Estado que se hizo en Córdoba, la causa Brandalisis. Allí también declaró, y me refiero a Mirta Susana Iriondo. Mirta, un gusto recibirte, muy buenas noches. Gracias, igualmente, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Mirta, la primera pregunta, ¿qué era de tu vida? Y vamos a tomar como referencia el golpe cívico-militar del 24 de marzo del año 76. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué cosas hacías antes de aquella fecha? Bueno, en el 73, cuando viene la democracia, que recuerdo que no voté, que tenía 19 años, había comenzado a estudiar y trabajaba. Posteriormente me echan del trabajo en el 75, producto de una militancia sindical que yo tenía, y una militancia política que en aquel momento, en el 75, yo militaba en el peronismo de base. Y teníamos una agrupación que se llama Agrupación Evita. Posteriormente comienzo ya, en ese año me caso, quedo embarazada, tengo un hijo, Bruno. Que nace en julio del 75, y posteriormente a eso, en el 76, comienzo a militar en una organización no peronista, de izquierda, Poder Obrero. Hasta el 24. Hasta el 24 de marzo. Y ahí cambia todo ya, porque si la cosa estaba complicada antes del 24 de marzo, mucho más lo fue después del golpe. Sí, antes del 24 de marzo ya estaba complicada, habían ya desaparecido compañeros y figuras políticas importantes. Claro, porque estaba el Comando Libertadores en Córdoba y ya estaban secuestrando y matando. Exactamente. ¿Qué te pasa después del 24 de marzo? Bueno, después del 24 de marzo comenzamos a huir. Quizás no teníamos todavía una clara conciencia de lo que se venía, quizás no le habíamos dado, éramos muy jóvenes, y no teníamos, el 24 de marzo yo tenía 21 años, no teníamos conciencia de la magnitud de lo que se venía. Pero sabías que en cualquier momento te podían secuestrar. Comenzamos quizás los primeros días no, o sea, eso fue... Después. Comenzamos a ver como compañeros que desaparecían, a veces desaparecían de pronto 10 compañeros y no los volvíamos a ver más. Entonces comenzamos a tomar conciencia, había experiencias de este tipo en otros países anteriores, empezamos a tomar conciencia real de lo que estaba sucediendo. Mirta, ¿cuándo te secuestran a vos y en qué lugar? A mí me secuestran en La Lucila, en Buenos Aires, el 19 de abril del 77. Yo estaba con mi hijo, así que me detienen a mí, yo dejo a mi hijo a un costado, salgo corriendo, pensé que me iban a matar, pensaba que era lo mejor, no quería hacer que me secuestraran.
lo dejo a un costado a mi hijo, me terminan golpeando y reduciendo y poniéndome en un auto junto con Luis Fabre, que era un compañero, yo estaba viviendo en su casa. Hoy desaparecido. Hijo, hoy desaparecido. Luis está desaparecido, su cadáver no apareció, pero apareció muerto en un enfrentamiento en Monte Grande. ¿A tu hijo no te lo robaron? A mi hijo sí, mi hijo lo secuestran conmigo, y estuvo un tiempo donde mis padres no sabían dónde él estaba. Después lo terminan devolviendo, regresando. Después mis padres lo terminan recuperando. Mirta, sí. entiendo que estuviste un tiempo en el Vesubio, en el campo de concentración del Vesubio, pero después te traen a La Perla. ¿Recordás más o menos en qué fecha te traen a La Perla y con qué campo de concentración te encontrás aquí en Córdoba? Sí, a mí me trasladan el 28 de abril a la madrugada, junto con Luis Fabre y 2 compañeros más en un avión. A ellos los dejan en Rosario. Nosotros en el viaje pensábamos, ya se sabía en el Vesubio de los vuelos de la muerte, con lo cual pensábamos que nos iban a arrojar del avión, pero no, a ellos los dejan en Rosario y a Luis y a mí nos traen a Córdoba. Y ahí entro a La Perla. ¿Qué fue La Perla? Sobre todo para la gente joven que no tiene tal vez noción de que a tan pocos kilómetros de aquí donde estamos en este momento nosotros, funcionó uno de los más terroríficos campos de concentración, no solo de nuestro país, sino podríamos decir de Latinoamérica. ¿Qué fue La Perla? ¿Cómo actuaban los represores, los torturadores, los genocidas? Digamos, es un plan en el cual el detenido, el secuestrado, se intenta quitarle el sentido de la vida. Se vuelven dueños de la vida y de la muerte de las personas que están ahí adentro. Uno se siente absolutamente, en aquel momento me sentía absolutamente aislado, es decir, nosotros existíamos solamente allá adentro, afuera no existíamos. A veces era mirar lograr mirar o pararse y mirar por la ventanita del lavadero de La Perla, era como, y ver pasar los autos, era como que existían 2 mundos, el mundo de afuera que no sabía de nuestra existencia y nosotros allá adentro que no nos podíamos comunicar con el exterior. Entonces ese aislamiento es algo que marca mucho, sobre todo cuando uno está mucho tiempo, y marca en algunas actitudes como puede ser la total desconfianza, la dificultad del contacto con el otro también hace algo que lo hace muy difícil. Mirta, inexorablemente eras torturada y sobre todo las mujeres eran vejadas, abusadas, ¿sí o sí? Ha habido diferentes casos. En mi caso, los mayores vejámenes los recibí en el Vesubio. En el Vesubio. En el Vesubio. Los primeros días fueron tremendos. En el Vesubio uno estaba encadenado a la pared y se dormía en el piso directamente, mucho frío, con muy poquita ropa. En La Perla, ya en el 77, había torturas, pero yo estuve relativamente poco tiempo en esa situación. Vos pasaste a ser una especie de asistente de los otros secuestrados, digo, con Tita Buitrago. Yo le cuento a la gente, la mayoría de las víctimas que declaran, de los sobrevivientes, nombran a Tita Buitrago. ¿Quién fue Tita? Bueno, Tita en aquel momento debe haber tenido unos 48 años. Creo que era enfermera, Tita Buitrago, y también era secuestrada. Secuestrada, sí, secuestrada. Ella fue detenida en el 76. Y bueno, ella, los primeros días yo estaba muy desesperada por mi hijo, así que ella me ayuda. Y ella propone al jefe del campo que necesitaba otra persona más que la ayudara. Y entonces ella me dejan hacerlo. Uno no puede exactamente saber cuáles fueron las causas por las cuales me dejan. Tal vez un modo de salvarte. Claro, o sea, fue un modo de salvarme, pero las causas por las cuales ellos dejan que yo me salve, porque me estaban pidiendo de Buenos Aires para aparecer muerta en el fraguado enfrentamiento de Monte Grande. O sea, los planes eran matarte. Los planes eran matar. Mirta, lejos de eso,
en este campo de concentración, en este lugar tan inhóspito, conoces a Héctor Kuzman. Sí, conozco a Héctor, él era también, había sido militante de una organización peronista, de Montoneros, y estaba en el campo de concentración. Él arreglaba los vehículos y se ocupaba de tareas en el taller. Claro, hablar de amor entre dos secuestrados en estas condiciones es casi hablar de un milagro. Sin embargo, esto ocurrió, y yo recuerdo a Díaz Gavier, el presidente del tribunal, hablando del amor que no tiene fronteras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó con Héctor? Bueno, uno en estas situaciones hay cosas que son fundamentales. El no perder, una de las cosas que se intenta es perder la humanidad. Y el no perder la humanidad y no perder el afecto y tener personas en las cuales confiar y sentir ese afecto es algo realmente muy importante para la estructura de uno como persona. Y un poco, bueno, con Héctor pasó eso. Y bueno, producto de eso yo quedé embarazada. Y estuve casi hasta que di a luz a mi hija en el campo. Natalia. Mirta, después ustedes logran sobrevivir, se exilian en Suecia y vos regresás recién en el año 96. Pero para el final, porque además lo leíste cuando declaraste ante el tribunal, hiciste mención al 25 de mayo del año 77, lo que fue en La Perla en ese momento, y vos recordaste que escribiste un poema en ese momento. Lo has traído y a mí me encantaría que lo compartas con nosotros. Sí, ¿cómo no? ¿Lo leo? Claro que sí. Este poema que Mirta escribió a poco de estar secuestrada allí en La Perla. Fue escrito el 25 de mayo, cuando nos repartieron escarapelas y cantamos el himno, todos los secuestrados. Una Argentina partida en 1000 pedazos, una patria que deja de ser patria, un hogar que deja de ser acogedor. Palabras, frases, excusas, demasiadas palabras que no se entienden, pero cómo entender lo inentendible, cómo explicar lo inexplicable. ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, cómo nos cuesta! ¿Por qué perdieron el corazón? En algún momento lo perdieron, en algún momento nos perdimos. ¡Ay, madre, qué solos estamos! ¡Ay, patria, cuánto dolor! ¿Cómo hacer para traspasar estas paredes? ¿Cómo hacer para decirte que somos tus hijos? ¡Ay, patria, cuánto dolor! ¡Ay, madre, cuánto te amamos! ¡Ay, madre, no nos dejes morir! Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, Mirta. Mirta Susana Iriondo. Cristian, ay patria, cuánto dolor. Bueno, Jorge, muchas gracias a Mirta, este espacio que siempre nos deja, nos cala en los huesos, ¿no? Nos moviliza, nos deja una sensación a flor de piel. Ojalá les haya gustado hoy Zona Política, tuvimos el debate entre el PRO y el kirchnerismo aquí en Córdoba con acento local, tuvimos la explicación, lo que quieren los cordobeses o algunos, y tuvimos este espacio como siempre en donde Jorge nos trae invitados muy especiales. Nos vamos, volvemos el próximo lunes, luego de las PASO. Muchísimas gracias, buenas noches. Quite a little, ask apologies.